Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Hola Sandy, ¿cómo estás? Hola amiga, muy bien, contenta con el regreso. Nos dimos una semana de descanso y les dimos una semana de descanso. Exacto. De repente es un poquito bueno descansar, relajarse, despejar la mente, pero ya estábamos como el gusanito de que ya es hora. Sí, efectivamente amiga, sobre todo porque, bueno, siempre hay temas de qué hablar. Siempre. Bueno, yo creo que esos nunca acabaríamos. Y el tema de hoy está muy interesante y me gusta mucho. Y lo primero que pensé, diría por ahí una muy querida directora que tuve, está dificilísimo. Hoy vamos a hablar de resiliencia. Exactamente. Mira, es un concepto que empezó hace tiempo, pues más allá de un par de años, que lo empezamos a escuchar como en el ámbito educativo. Y bueno, ya después a nosotros se nos pide, ¿no? Que como competencias les demos a los chicos, pues esas habilidades que deben de tener para la vida. Y este es uno de los términos que entra dentro de esas competencias. Ok, pero a ver, sí efectivamente el término es nuevo. Ese sí Sí, me queda claro. Tendrá unos años, unos 5 años, ¿te gusta? Que se sí, puso más como o de moda, menos. que se Sí, puso como de moda. Pero yo creo, cuando estábamos pensando en este tema, preparando, yo empecé a recordar a las abuelas y yo creo que ya desde entonces muchas de ellas, abuelas, abuelos, la ponían en práctica, eran resilientes. sí, sí, fíjate que qué buena observación hiciste porque precisamente en la investigación encontré que en realidad este término tiene que ver con una actitud que, bueno, eh, más o menos los seres humanos han desarrollado a lo largo de ahora sí que de su existencia, ¿no? Ujú. Porque esto les ayuda a mantenerse bien o a estar bien ante cualquier situación de la vida. Entonces, pues, ¿qué te parece si le entramos con lo que es el concepto, y no, Sí, sí, para sí. ya empezar? El término es resiliencia, ¿sale? A ver, compártenos, amiga, Bueno, ¿qué es la resiliencia? pues es la capacidad para afrontar situaciones de adversidad, las que nos pueden generar como conflicto, pero es esta capacidad de lograr adaptarse a la situación, encontrar soluciones y sobre todo como salir de ese conflicto, Sobreponerse. sobreponerse, exactamente. Claro, claro. Y fíjate, no sé qué te parece, pero creo que como anillo al dedo viene el tema porque en este momento muchas personas eh, están no logrando sobreponerse a las crisis, a todo tipo de crisis que hay. Ahorita en este inicio de agosto del 2020, ojalá que nos vieran dentro de muchos, muchos, muchos años, pero hoy, agosto 2020, hay crisis en México, económicas, crisis de salud, crisis de salud física por la pandemia y como consecuencia se desataron las crisis de salud mental, las crisis sociales, ¿no? Tenemos una violencia exacerbada. Imagínate nada más qué, qué momento para poder mostrar realmente la casta. Sí, y creo que como mexicanos siempre lo hemos demostrado en muchas situaciones, ¿no? Específicamente con situaciones de crisis, hablemos terremotos, ¿no? O sea, es como muy Sí, particular esa situación y ahí es donde brinca más esta sí. capacidad. Estaba leyendo por ahí a uno de los autores que decía que una de las características de las personas resilientes es que ven las cosas con humor, y no quiere decir que se burlen, sino simplemente encontrar
ante eso tan adverso, algo positivo, algo que me haga levantarme y entusiasmarme. Y yo siempre, la verdad, y lo voy a aceptar, digo que los mexicanos tenemos muchas cosas que nos hace falta trabajar, pero cuando leí esto, precisamente esto que tú estás comentando, dije, ahora resulta que los mexicanos tenemos como pueblo esta característica de ser resilientes. O sea, nos tiene que estar pateando bien duro la vida para entonces salir adelante, ¿no? Y lo hemos demostrado, como bien lo dices. No creo que ahora nos cueste trabajo. Ya sabes que inmediatamente que pasa una situación grave, los memes, ¿no? No se hacen esperar. Los dichos de toda la vida. Y esto muestra que en realidad somos personas que se sabe sobreponer a las crisis y a la adversidad. Cierto. Y creo que además, en algunas situaciones y de manera personal, tanto tú como yo lo hemos vivido y lo hemos podido comprobar y efectivamente no es fácil. Y efectivamente cuando estás hablando de tu situación personal, pues no te pones a hacer bromas, ¿verdad? Ni te pones a hacer memes sobre ti. Sin embargo, sí cuesta trabajo, pero comprobamos que es posible, comprobamos que independientemente de que haya una ayuda externa, porque muchas veces no la hay, ni ya sea, no hablando ni siquiera de terapia, estamos hablando de las familiares que el apoyo. El apoyo que puede haber familiar, pero es posible. Y creo que a veces, en muchas situaciones, para aprender a ser resiliente, tienes que tocar fondo. Uh-huh, uh-huh. Sí, de hecho, esta situación, algunas personas a partir de ahí es de donde como que dan el salto. Yo no te diría que es porque somos muy listos. Si fuéramos muy listos, no tendríamos que llegar a esas situaciones de crisis, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay personas que sí tocan fondo y salen adelante. Precisamente esa creo que sería una de las de los conceptos más que caería, ¿no? En el término de resiliencia, que es esta capacidad de pues levantarte. Una vez que te caes, te levantas. Hay situaciones que nos ayudan a esto, como bien lo decías, tanto internas como externas. Externas, como bien lo dijiste, el apoyo familiar es uno de los que es tu red de apoyo en donde te puedes sostener cuando las situaciones son difíciles. Los autores apoyan en que una persona que, bueno, tiene esta situación social, es como si se agarrara de algo para poder salir. Es uno de los factores. Otro de los factores tiene que ver con que internamente tienes, ahí preguntaban, ¿el ser resiliente se nace o se hace? ¿No? Y bueno, dentro de los artículos que estuve revisando, es una situación que se aprende con la experiencia gracias a las primeras etapas de vida. Otra vez, fíjense lo importante que es el nacimiento. Siempre regresamos. Siempre. Y ahí le llaman el apego seguro. Y esto te lo da en los primeros años el que sepas que alguien está ahí para no dejarte, que te va a dar lo que necesitas, que cubre completamente en un primer momento tus necesidades, pero se queda registrado. Como con el tiempo es porque unas personas salen adelante en las situaciones de crisis y otras no. Las que no es porque regularmente tuvieron, lejos de ese apego seguro y su red y demás, más bien vivieron situaciones como de crisis emocionales o traumas emocionales. Claro. Y que no siempre son los papás los que te van a dar esta seguridad y este apoyo. A ver, puede sí, ser una abuelita, un tío, hasta una misma maestra. Claro. ¿No? Claro. O sea, como que siempre va a haber alguien
alguien cerca, Sí. ¿no? Digo, yo te podría decir que en mi caso yo creo que fue mi abuela con la que crecí, que ella siempre me dio esta confianza y esta seguridad a su modo. Claro, lo que pasa es que acuérdate, amiga, que desde el psicoanálisis no es la persona de carne y hueso, es la que cumple la función. Y esas son las huellas que quedan registradas. Y la función de madre la cumplió tu abuela. Por eso es que queda esa, y sí, de hecho tú eres una persona que se sobrepone, que sale adelante ante las situaciones de crisis, ¿no? Pues Sí, ya en algún otro video lo dijimos, te casaste muy joven y eso no impidió que seas una exitosa profesionista, una buena madre y en fin, ¿no? Todo esto. Claro, sí, definitivamente. Y entonces, ¿cuáles podríamos decir, Sandy, que son los factores que determinan a una persona para ser resiliente? Sí, bueno, en un primer momento esto, ¿no? Tener un apoyo y que quede registrado en él. Ya conforme va pasando el tiempo, es que dentro de él logre tener un buen autoconcepto o una imagen de sí mismo fortalecida. Una persona que está deprimida, que no cree en ella, difícilmente va a tener pensamientos positivos en momentos difíciles. Al contrario, ¿no? Se tira más. Exacto. Sí, 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 es cierto. ¿Y cómo pega ahí, por ejemplo, yo lo recuerdo en algún momento, la cuestión, el aspecto físico? Sí, ¿No? Eso sí. pega muchísimo. Y de repente te encuentras en una situación en la que tu aspecto empieza a cambiar y te empieza a gustar. Y dirían por ahí una palabrita que a mí, en lo personal, no me gusta mucho, pero dicen, te empoderaste. Y de ahí para arriba. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la apariencia es realmente como una imagen en el espejo, ¿no? Como te miran los demás, es realmente como aprendes a mirarte a ti. Por eso es que es tan importante que si hay cosas de ti que no te gustan, tienes que aprender. Si las puedes cambiar, cambiarlas. Si no las puedes cambiar, aceptarlas. Claro. Y esto te va fortaleciendo para que cada vez todas las situaciones de la vida que sean difíciles las enfrentes con mayor seguridad. Ahora sí que dicen por ahí, eches pa'lante y no te quedes ahí. El aspecto físico tiene que ver con una cuestión de identidad. No es algo que, aunque parece superficial, yo veo un programa, me gusta muchísimo un programa que se llama The Bosch, en donde son cirujanos plásticos. Y lo que me gusta es el escuchar a las personas el por qué se hacen las cirugías. Hay algunas que tuvieron accidentes y obviamente quedaron desfiguradas o mal, pero la gran mayoría, te puedo decir un 80% de los que van a hacerse cirugías plásticas, tiene que ver con que no son felices con su apariencia. Y entonces el arreglarse la nariz ya les da seguridad para enfrentarse al mundo. Si eso es lo que necesitas, adelante, ¿no? Claro, sí, 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 siempre, sí. De repente puede estar como muy criticada esta cuestión de las cirugías, pero tienes razón, sí, sí es una cuestión que te va a ayudar a darte seguridad, sentirte segura contigo mismo, pues vas, ¿no? A lo mejor y después descubres que no era eso y tienes que checar otros aspectos, pero si es un principio, si es un primer paso, pues totalmente válido. En un primer momento, cada quien tenemos nuestro ritmo de irnos dando cuenta de quién somos, qué hacemos, algo que es muy importante y ahorita con tu pregunta es qué propósito tenemos, ¿no? Todos tenemos nuestro tiempo y nuestro momento. Si en este momento sientes que necesitas ponerte boobies para poder enfrentar la vida, hazlo. No pasa nada. Y puedes hacerlo, ¿no? No Hazlo. alcanza todavía, pero en esas ando. Ahora, otro punto es, si no lo puedes hacer, acéptate como eres. Fíjate que Es creo así. que ese es un punto bien importante que acabas de tocar. Por lo regular o la mayor parte del tiempo nos la pasamos quejando de lo que no nos gusta. Y entonces eso generalmente nos lleva a una situación de, como dices, de incomodidad, de inconformidad con nosotros mismos.
Pero cuando empiezas a aceptar lo que tienes, lo que no tienes, lo que tienes de más o lo que tienes de menos, deja de ser un punto de preocupación y es algo con lo que puedes vivir y te enfocas en otra cosa. Y ya no es algo que te esté aquí ladrando todo el tiempo, ¿no? Fíjate que esta autora, lo voy a cerrar esta idea fabulosa que diste, con algo que dice la autora. Dice que, de hecho lo hace para reflexionar. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal y como soy, entonces puedo cambiar. Ay, me encantó, me encantó y es totalmente cierta. Porque también habemos muchos que nos la pasamos quejándonos, pero no hacemos nada. Exacto. ¿No? Entonces, mejor acéptate como eres, identifica qué te gusta, qué no te gusta, qué puedes cambiar, qué no puedes cambiar, y continúa, y como dices, para adelante. Exacto. Y este tipo de como trabajo en sí mismo nos lleva a mirarnos a nosotros mismos con mayor realismo y a mirar también las situaciones con mayor realismo. Porque otra de las cosas que daña muchísimo es la expectativa. En algún momento comenté que una persona que espera algo casi siempre va a terminar decepcionada, ¿no? Pero en realidad también el esperar algo de la vida, el esperar algo de otro, te desgasta, te pone muy, muy mal y no te ayuda a ser resiliente y a afrontar las cosas de la vida, porque esperas, no sé, ahorita se me viene a la mente alguien que me estaba comentando que ella necesita, es que yo necesito y fulana, sutana y perengana me lo deben de dar, ¿no? Y entonces está en una crisis fuertísima, porque el otro le debe de dar. No, no, y aparte jamás lo va a hacer. Imagínate que el otro, y se lo dije, el otro no te va a dar nada. ¿Qué vas a hacer? Porque eso ya quita, no te van a dar. Bueno, y yo creo que un ejemplo claro son las relaciones que viven enganchadas todo el tiempo porque es que me tiene que, y nunca lo va a hacer y nunca vas a salir de ahí. Exactamente. ¿Qué tipo de vida puede ser esa? Fíjate que estaba viendo un video, se los recomiendo, por favor, véanlo. Yo lo encontré porque, bueno, tú sabes que soy muy atolondrada para las redes, entonces estaba picándole aquí y allá en mi Face y encontré una parte de videos que llegan, ajá, y entonces estaba uno de Angelina Jolie, pero impresionante, ya se ve como anoréxica, o sea, ya se ve enferma, se ve mal. Y decía la nota, el video, que le empezaron a cuestionar mucho qué era lo que le estaba pasando, porque así se veía y así salía y todo. Y en una de esas dijo que a partir del divorcio con Brad Pitt, ella empezó a dejar de comer. En ese momento no quiere comer y sus hijos están preocupados porque la mujer no quiere comer. Y ella comentó que fue a partir del divorcio que tuvo. Bueno, siendo de Brad Pitt, pues igual, igual y yo también, ¿verdad? No sé, a lo mejor el que adelgaza es él al no tenerme, no lo sé, pero vamos, creo que ahí es una decisión que ella está tomando y que se está justificando con una separación. Claro, claro. Pero la decisión es de ella. Por supuesto. Y ahí está perfectamente que cabe, esta persona no es resiliente. Claro. ¿Por qué? Porque ante una situación de crisis, hasta ahorita no está pudiendo salir adelante con todo eso que se le está mostrando. Encontramos que cuando se van a la guerra, de hecho, la historia de la psicología es muy interesante porque surgió ya así como una ciencia o como una práctica más real después de la Segunda Guerra Mundial, porque llegaba la gente muy, muy afectada y entonces, bueno, ¿qué está pasando con ellos, no? Y sabemos en la actualidad que muchas personas que van a la guerra regresan y con el estrés postraumático, el estrés de guerra
no logran salir adelante y pueden llegar a suicidarse o a matar o terminar muy mal. Y hay personas que rehacen su vida y esto lo toman como una oportunidad para valorar, para ser mejores, para dejar un legado, en fin, para muchas otras cosas. Otro ejemplo bien interesante que a mí se me hace de resiliencia, que él sí lo logra, ya dimos el ejemplo de quien hasta ahora no, y el ejemplo de quien sí. Víctor Frank, el que salió del campo de concentración y creó toda una teoría sobre cómo salir adelante en la vida. Y precisamente la resiliencia habla de que es importante tener un propósito en la vida. Cuando tienes un propósito, logras como agarrarte, otra cuerdita, ¿no? Como dijimos hace rato, son como cuerditas de las que te vas agarrando para, si estás en rodillas o de rodillas, lograr levantarte y volver a caminar. Son muchas las situaciones que nos ayudan a salir adelante. Híjole, sí, definitivamente. Yo quisiera como enfatizar un poco más porque cuando ya lo has vivido, ya para mí me cuesta como un poquito más de trabajo poder decir, es que no se puede o es que es complicado. Digo, yo sé que lo es, pero como que el pensamiento te lleva siempre a, pues es que hay una opción, o sea, es que sí se puede. Pero, ¿qué podemos decirle, Sandy, a una persona que se encuentra muy sumida, muy sumida en una cuestión de, pues incluso hasta de depresión, ¿no? ¿Cómo puede aprender o cómo podría ella dar el primer paso para ser resiliente? Sí, mira, hace un rato tú lo mencionaste y dijiste que tiene que ver con una decisión. Y en estos aspectos yo lo trabajo de esta manera con las personas suicidas, que he tenido varias a lo largo del tiempo. Para empezar, si esa persona no quiere vivir, no quiere salir adelante, nadie va a poder hacer por ella lo que ella no haga por sí misma. Y eso debe de quedar muy claro a las personas que están alrededor y a ella misma. En algún momento aprendí con alguno de mis profesores, no recuerdo si fue en el área de tanatología, que incluso el decidir morirnos es nuestra decisión, ¿sí? Sin embargo, cuando uno está cerca de las personas, nota que la gran mayoría no quiere irse, no quiere alejarse y no quiere perderse. Sin embargo, encuentran esto más como un mecanismo de, ¿qué te diré? Como de obtener lo que no obtuvieron en algún otro momento de su desarrollo, ¿no? Sí. Y uno debe de aprender a respetar. Si estás con la persona, nuestra obligación, la obligación de toda persona que quiere la vida, es hacerle saber al otro todas las bondades que tiene, ¿no? Pero finalmente quien toma la decisión es ella. Entonces, si tú decides vivir o decides morir, es tu decisión y desde ahí se le responsabiliza. Porque regularmente, muchas veces, nosotros responsabilizamos a los demás. Ahora, hay niveles y niveles, amiga. Ya vi la carita que me hiciste. Hay niveles y niveles. Hay niveles en donde por más que esa persona quiera salir adelante, ya no puede. ¿Por qué? Porque en el caso de una depresión, pues ya su bioquímica cerebral cambió. Exacto. Pero si ella decide salir adelante, va a ir al psiquiatra y va a tomar el medicamento que le va a apoyar con la bioquímica para que después ella tenga la decisión de bajar los pies de la cama y bañarse y arreglarse. Claro. Finalmente, tiene que ver con la decisión y la elección, incluso de pedir o de buscar ayuda. Sí, y es que fíjate que también, y creo que sí, efectivamente lo leíste en mis ojos y en mi mente, porque tienes esa capacidad. Estaba pensando que hay algunas personas que pueden decir, es que estoy muy mal, es que esta situación me afectó demasiado, ¿no? Pero disfrutan ser víctimas.
Y ahí no, creo que ahí no cabe la resiliencia porque no identifican, o no, más bien, no aceptan, Ajá. ¿no? La situación en la que están viviendo, pero aparte es que me brincaban esas palabras de decir, soy víctima, pero es por lo que tú me haces o por Sí. lo que me hicieron hace 20, 30 años, y ahí se quedan. Entonces, ahí no cabe la resiliencia, No, obviamente. no. De hecho, por eso una de las propuestas es el conocimiento de sí mismo. O sea, darte cuenta cuáles son tus habilidades, cuáles son tus limitantes y no deprimirte por esto. Simplemente es aceptar. Si lo puedes cambiar, como dije hace un rato, lo cambias. Si no, pues lo aceptas, ¿no? Y con eso vives y Claro. aprendes a vivir. Aguántame tantito, pero esto que tú Sí. estás mencionando de este tipo de maneras de vivirse, hay una teoría muy linda que le nombra guión de vida. Y hay personas que tienen sus guiones bien hechecitos. Y entonces ahí encontramos a la víctima, al salvador, a la cenicienta, sí, todos estos. Y uno debe de identificar que mientras tú no te responsabilices de tu vida y culpes a X, Y o Z, estás tomando un guión. Eso no es una manera honesta de ver la realidad. Claro. Sí, sí, porque es que me brinca que también como familiar, como pareja de una persona que se encuentra en esa situación, por más que quieras ayudar o por más que pretendas verla bien, si no se da cuenta y no lo acepta, es imposible. Claro. Y es desgastante además. Sí, y realmente en lo que entras es en un juego, entras en su juego y Sí. están ahí. Por eso es que, bueno, la ayuda externa funciona, porque él no está en ese juego de víctima y pues la persona se siente culpable por lo que el otro está viviendo y demás. Entonces, por eso sí hay que capacitarse, por ejemplo, para atender a los suicidas. No es como fácil, pero una vez que entiendes cuál es su guión, qué es lo que hay aquí, no entras en su juego. Y el tuyo. Porque Por luego hay supuesto. eso de querer ser maestra salvadora, no, güey. No. Se nos da. Sí, pero mira, en algún momento aprendí que toda interpretación fuera de consultorio es agresión. Entonces, igual para las maestras, no podemos hacerlo fuera de contexto, porque entonces nada más terminas mal. Sí, sí, totalmente. Pero eres resiliente, te liberas. Ok. Exacto. ¿Qué podríamos como... ¿Habrá alguna serie de pasos a seguir para ser resiliente? Bueno, es que creo que ya los has mencionado como en esta cuestión de reconocerte, aceptarte, Sí, ¿no? sí, Identificar en cuál es tu situación, claro. qué está en tu control y qué no está. Que no está. Esto es muy importante, porque regularmente lo que nos hace sentirnos frustrados con la vida es pensar que tenemos el control de todo. Y cuando te das cuenta que no, entonces entras en crisis. Por ejemplo, las personas que llegan a enfermarse de algo, ¡pum!, ¿no? Es como si el mundo se les viniera encima. Porque entonces yo tenía el control de todo, pero vino esto y puede quedar una situación muy traumática. Y el reto aquí es cambiar la creencia, ¿no? Cambiar la creencia, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente que siempre te dicen que una persona, creo que ya lo había comentado en algún momento, que una persona teniendo vida y salud lo tiene todo. Y cuando pierdes la salud, entonces, ¿qué? Resulta que ahora ya estás del otro lado y ya tu vida está arruinada, Pues ¿no? no, Pues porque por ejemplo, ¿cuántas personas que han tenido por algún accidente o por alguna enfermedad que pierden miembro. algún miembro de su cuerpo y entonces a partir de eso dicen, de aquí a ver otras opciones y se convierten en deportistas paralímpicos? Eso, O sea, eso.
No se quedan en el que voy a sufrir y ya no puedo hacer nada y mi vida se acabó. Eso es ser resiliente, exactamente eso. O sea, con las circunstancias que tengo, las miro con claridad, siendo realista, las acepto y encuentro la manera de vivir la vida. Es importante que uno entienda que la vida tiene un sentido. Y el sentido no te lo va a decir ni un maestro espiritual, ni una religión, ni un maestro catedrático, o sea, nadie tiene el sentido de tu vida. El sentido de tu vida lo debes de encontrar tú. ¿Cómo? Sobreponiéndote y aprendiendo cada vez que la vida te agarra a golpes, ¿no? Y de esa manera vas volviéndote una persona resiliente. Si no lo eras, pero tienes estas actitudes ante la vida, te conviertes en una persona resiliente. Y que puedas encontrar dentro de ti el mayor potencial que tienes para mejorar tu vida, aún con este desastre que hubo. Claro. Y que aparte no necesitas caer en una desgracia enorme como para poder ser resiliente ante situaciones que no te estén haciendo pasarla bien. Claro, pues ¿no? Es que acuérdate que esto tiene que ver con cómo mira cada quien, ¿no? Escuchaba al principio de la pandemia que un artista decía que estaba muy triste, pero muy, muy triste, porque tenía que vender su casa en Acapulco. ¿No? O sea, para ella eso es su máximo drama en la vida. Claro. ¿Sí? Y hay otras personas que dicen, se dan cuenta con esta pandemia que viven en un departamento pequeño y que se hizo terrible estar con 2 o 3 hijos ahí en ese espacio. Cada quien tiene sus propias pruebas, pero no importa la prueba, lo que importa es cómo respondas ante la prueba. O te deprimes porque tienes que vender tu casa en Acapulco, ¿sí? O simplemente dices, ¿no? No importa, seguiré trabajando, ahora haré esto y lo otro y aquello y la volveré a tener. Claro, y creo que, como dices, ahorita con esta pandemia hemos visto muchas personas que han sido resilientes o que están siendo resilientes al perder sus trabajos. Claro. De repente, bueno, ya no está ese trabajo, pero ahora me pongo a vender comida, ahora me pongo a vender esto, ahora me pongo a hacer el otro, y no hay una cuestión ni de sentirse menos, porque obviamente hay una necesidad, ¿no? Pero tengo dos, o me quedo en mi casa sin hacer nada y estar sufriendo, o me muevo y busco cómo salir adelante, cómo conseguir. Por supuesto, y es de admirarse. De hecho, un caso muy cercano de una tía querida, que su esposo tiene un buen trabajo, pero ahora solamente va ciertos días, pero es muy bueno cocinando, y empezó a vender sus propias cosas cerca de su casa. O sea, es de admirarse, o sea, es de quitarse el sombrero ante estas personas que tienen la capacidad de decir, no pasa nada, mi propósito es, él tiene un propósito, mi propósito es no morirme de hambre y mantener a mi familia. ¿Sí? ¿Sí? Se vale totalmente. Y entonces ¿qué tengo que hacer para lograr esto? Pues esto y esto. Víctor Frank, en el campo de concentración, su propósito era no enfermarse, no deprimirse y no dejarse morir y mostrar las habilidades que tenía para que no lo mataran, ¿no? Y entonces se puso, dice, en el libro es muy, muy lindo y narra como muchas personas que incluso pues se sintieron devastadas por perder lo que ellos conocían como la vida. Y él dice, yo cerraba mis ojos y recordaba a mi mujer, mi vida anterior, y eso me daba fortaleza para continuar día a día ahí, sin tener nada que comer, bajo las circunstancias más extremas, ¿no? O sea, me queda claro que por muy mal que estemos, no estamos en un campo de concentración, ni estamos en guerra. Claro. Debemos encontrar la manera
de sobreponernos de la situación económica, de la situación de salud, incluso de las pérdidas, porque ese es un punto muy importante. Date tu tiempo, pero en algún momento sé que te vas a sobreponer, porque esa es como la sabiduría del ser humano. Tienes que encontrar el modo, tú, nadie más te lo va a decir. Nosotros aquí compartimos las ideas, los estudios, las teorías, ¿no? Nuestras experiencias, pero en realidad, quien decide si quiere continuar con la vida y bien, mira, yo muchas veces he pensado, yo no tengo la fuerza o no podría, o sea, para mí suicidarme no es una opción. Por lo tanto, si estoy viva, pues vivo lo mejor que pueda. Claro. ¿Para qué me estoy atormentando la vida? Si ya la tengo, eso es algo que tengo. Pues la acepto. Y ya es mucho. Y, sí, y lo vivo lo mejor que puedo. Sí, sí, es cierto. Digo, todos tenemos esta capacidad de decisión de despertar en la mañana, abrir los ojos y decir, wow, un día más de vida o, ah, tengo que trabajar. Exactamente, Desde ahí está la exactamente. diferencia. Desde ahí, desde ahí. Y son los 5 minutos que van a hacer la diferencia en todo tu día, ¿eh? O en toda tu vida. Porque puede ser una persona amargator, como conocemos tantas, que se la pasa jodiendo gente, o una persona que cuando te ven, dicen, ay, mira qué padre, ¿no? Esa es tu decisión y eso lo marca como tú mismo te ves. Y esto que tú ves en ti, lo proyectas hacia los demás. Exactamente. Y ahí te das cuenta y cuando los otros te dicen, es que tú siempre estás sonriendo, es que tú siempre estás de buenas, te das cuenta y dices, pues sí, caray, tengo Sí, muchos motivos para sonreír, tengo muchos motivos para estar bien. Y al final de cuentas las situaciones, volvemos a lo que ya habíamos comentado alguna vez. Si tienen solución, ¿de qué te preocupas? Y si no la tienen, pues también ¿para qué te preocupas? exactamente, exactamente. ¿Y qué crees? Te voy a dar una buena noticia. Casi de todo, nosotros podemos o tenemos el control para mejorarlo. ¿Por qué? Porque está aquí. O lo veo como algo positivo o lo veo como algo negativo. Entonces, nosotros podemos crear, desde ahí es donde hablan todas estas nuevas teorías de crear la realidad. Es ahí, no es de que yo quiero que Dulce sea de tal y cual forma, no, es que yo, como tengo el sentimiento de que quiero a Dulce, entonces la acepto como es. Claro. Y esto es como, de repente, te empieza a abrir panoramas. Por Y supuesto. de verdad que empiezas a ver menos obstáculos. Sí, Y entonces eso te permite salir adelante. sí. Ya hiciste que recordara otro de los puntos. Por Venga. eso, por eso cuando intenté grabar un video sola no fue lo mismo. Otro de los puntos es precisa. ¿Qué fue lo que dijiste? Ya se me olvidó por hacerte el cuento. Que empiezan a abrirse panoramas cuando Sí, dejas sí, de enfocarte en lo negativo. gracias, amiga. Precisamente decían los autores que una persona que es flexible en su pensamiento tiene mayor resistencia, porque en realidad la resiliencia tiene que ver con la capacidad de resistir la adversidad, ¿no? Entonces una persona que es flexible de pensamiento dice, no se pudo esto, pero se puede esto, ¿no? Una persona que tiene mayor inteligencia, ahí sí, que también tiene que ver con una perspectiva de que las cosas pueden ser de más de un modo, ¿sí? Eso es inteligencia. O sea, no solamente es de este modo, sino que se puede mirar de muchas maneras. También se convierte en una o es una persona que tiene mayor resiliencia ante la adversidad. A que si eres cerrado, a que si las cosas deben de ser así, pues entonces entras No, en pues, caos y en crisis. sí, por Ya supuesto, valió. tú mismo te estás poniendo los obstáculos. Fíjate que ahorita me venía a la mente el caso de la actriz Virginia Sendel, Ajá, sí, del caso tan terrible que su hija y su nieto sí, murieron murieron. y que a partir de esta terrible desgracia,
ella crea toda una fundación para niños quemados, que ese ha sido su motivo para salir Claro. adelante y poder ayudar a los demás. Digo, creo que es un claro ejemplo de resiliencia total. Por supuesto, y además en algo que algunos ni siquiera nos atrevemos a pensar. O sea, perder a un hijo, perder a un nieto, es algo que, o sea, está impensable. Imagínate lo que en su cabeza, o sea, qué fortaleza interna de esa mujer para decir, no solamente acepto lo que es la pérdida, sino que me doy cuenta que mucho por lo que sufrieron es porque aquí, en México, que eso fue lo que pasó, no habían fundaciones o lugares donde pudieran atender con calidad a las personas quemadas. Cierto. ¡Wow! Dices, Sí, no. O sea, hasta te pones chinita, ¿no? sí, De pensarlo. sí. Y Creo creo que, que, sí, dime. sí, y volvemos a lo mismo. Y como esos casos van obviamente en diferentes niveles, estamos hablando de personas, por ejemplo, que tienen un divorcio, una ruptura de pareja, y que también ahí tienes la opción, o te estancas y te quedas a sufrir, o te vuelves resiliente y continúas y mejoras. Exacto, exacto. Digo, digo, Dios nos libre de una desgracia como la que mencionábamos, pero siempre es muy probable, somos seres humanos, nos equivocamos y nos vamos a encontrar en situaciones de conflicto que nos hagan perder, que nos hagan caer. Pero como dices, si tomamos en cuenta todo lo que somos capaces, esta cuestión Correcto. de confiar en nosotros, ponernos un propósito a su debido tiempo, como lo Claro. mencionabas, creo que todos podemos ser resilientes. Correcto, amiga. Pues yo no tengo nada más que decir. Me encantó regresar a charlas y café. Ya hacía falta. Y sí, sí hace falta. Porque también nosotros necesitamos recordar que en estas épocas hay que ser resilientes. O sea, no nos queda de otra. Ahorita hay que ser resilientes los que no tienen trabajo, los que están buscando otras formas de ganar dinero, los papás que están en casa con los niños iniciando clases, los niños que están iniciando clases. Sí, las personas enfermas, las personas que por la situación del país están viviendo violencia, narcotráfico, todas estas cosas que son tan difíciles para mí a veces hasta de nombrar, como secuestro, como, híjole, yo solamente dentro de mi corazón pienso en ser empática y, y en mandarles pues todo el entendimiento posible que les dé la vida para poder pasar esa, esa experiencia de vida y salir adelante. No, de verdad que es muy complicado. Como dices, a veces no alcanzamos a dimensionar lo que te puede llevar a vivir una experiencia como tal, como dices, secuestro, todo este tipo de desgracias que desafortunadamente están al día en nuestro país. Y efectivamente somos empáticas con estas personas, pero también invitarles a que, pues a que se den cuenta que están vivos y están vivos por algo y que tienen que seguir. Sí. Porque además, pues muchas veces sí tienes la pérdida de un familiar, pero hay 2, 3 más que dependen de ti. Además, además. Incluso tú mismo dependes de ti mismo, ¿no? Claro. Si no te levantas para, bueno, yo muchos años, ahorita quizá no sea la situación aparente, pero sí internamente, de que aprendes a que hora trabajada, hora pagada. Y si no trabajas, no comes, ¿no? Entonces, eso está muy en mis células, ¿eh? Sí. Aunque ahorita no es la situación. Mi hermana también, que trabajó muchos años en la SEP, ahorita le está costando trabajo ser una persona que dependa de otra y entonces se la pasa todo el día, te amo hermana, te amo, se la pasa todo el día haciendo quehacer
para sentir que se está ganando la comida. Entonces, le decía yo, hermanita, acepta y agradece que alguien más te está Claro, dando, ¿no? Pero son cosas que son difíciles, porque es como si ¿cómo se dice? Te pusieron una transfusión de responsabilidad y de que si sí, no, si no trabajas no comes, ¿no? claro. Son cosas impresionantes, pero uno tiene que conocerse, aceptarse, saberse y continuar. Qué bonito, mija. Mucho. De verdad, una charla más muy productiva, muy, creo que así como me gusta decirlo en ocasiones especiales, un abrazo al alma, Sí, 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 definitivamente. para nosotras y espero que para quien nos vea y nos comparta sea igual. Sí. Por favor, si te gusta esta charla, si te han gustado las anteriores, compártela. Recuerda que a lo mejor para ti puede ser, pues, una cuestión de escuchar agradable, pero a lo mejor puede ayudar a alguien más. Puede ser de vida o muerte para alguien más. Sí, algo, a lo mejor alguna de las palabras que hemos dicho puede servir a- Exacto. para que tome decisiones para mejor. Amiga, Sí. muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. La próxima semana. Que estén muy bien. Besos, gracias. Besos, cuídense.